Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica y en esta ocasión los invito a que me acompañen en el análisis de obra referido al periodo barroco. Pero primero, definamos qué es barroco. Llamamos barroco al movimiento que inicia en el siglo XVII, oponiéndose a la estática del Renacimiento por la visión cambiante del universo que aportan la filosofía y la ciencia. Alcanzó su momento de madurez en Italia hacia 1630, expandiéndose en su proceso de desarrollo por toda Europa. Se trató de una época que poseía una cultura conocida por sus dos grandes sistemas, como lo fueron la Iglesia Católica y las monarquías absolutas. Ellas pretendían persuadir por medio del arte, haciéndolo a través del juego constante entre lo real y lo ilusorio, de un modo que entre ambos polos los límites se desvanecen para provocar en el espectador un impacto emocional e introducirlo así en un mundo dinámico y abierto, donde se les invita a participar para asegurar su sumisión. Conozcamos un poco más del barroco entrando en las características principales de este periodo, como pueden serlo la valorización de los detalles y el exceso de ornamento, el gusto por lo extravagante y lo elegante, la búsqueda de lo espiritual, de las pasiones y sensaciones internas. Aparecen el dualismo y la contradicción, surgen los contrastes entre luces y sombras, nace el sentido del movimiento y el predominio de la complejidad, oscuridad y sensualismo en la cultura, literatura y diversas expresiones artísticas. La obra que analizaremos es de Pedro Pablo Rubens. Él será el máximo representante de esta escuela. Se educó en Amberes, hábil como hombre de mundo, alternó la pintura con misiones diplomáticas en toda Europa, ya que ostentaba un importante cargo político, lo cual explica, en parte, la difusión de su pintura y su fama en los medios aristocráticos. En él influyeron artistas como lo fueron Miguel Ángel y Tiziano, entre otros. Las características de su obra son el dinamismo y el movimiento de las figuras y la composición como esquemas diagonales, el colorido intenso y cálido inspirado en la pintura veneciana, la exuberancia de las figuras y cultivó todos los géneros y su influencia fue enorme. Ante ustedes, La caída de los condenados. Es una obra imponente de 2,86 m por 2,24 m, realizada en óleo sobre lienzo en el año 1620, y su género es claramente religioso, ya que nos ilustra las palabras del Evangelio de Mateo que dicen: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». De este modo, la obra nos habla del descenso de todos aquellos seres mortales que no son dignos de hallar un lugar en el cielo y por ende caen al inframundo, siendo devorados por las llamas y los seres que lo habitan. Su misma composición nos cuenta una temática religiosa, porque trata de la caída de las almas pecadoras condenadas al fuego eterno, pero Rubens se sirve de aspectos mitológicos para configurarla, como pueden serlo los seres que habitan el Averno y la percepción mitológica del Hades. En la parte superior de la tela observamos un recorrido en el cielo. Sobresale un amplio rayo de luz acompañado de ángeles que abren paso al infierno, en el cual predominan la oscuridad y los cuerpos de hombres y mujeres cayendo en espiral, chocando y a los ya llegados siendo devorados por los seres que lo habitan. Podemos apreciar la disposición de las figuras ordenadas por una diagonal que nos deja intuir claramente una caída y un orden vertical. Parece que podamos observar la fuerza de gravedad que atrae a los cuerpos a la tierra. Podemos observar, a medida que la composición desciende, cómo los cuerpos se distorsionan, se mueven y curvan expresando agonía y sufrimiento, mientras que su presencia y tonalidades claras se empiezan a confundir con las oscuras paredes donde van cayendo hasta ser engullidos por las figuras ubicadas en la parte inferior de la tela, a la altura del espectador, para que éste pueda contemplar los horrores que pueden esperar si son culpables de pecado. Hallamos seres humanos, demonios, serpientes y ángeles en el inframundo, en lo que
refiere a los cuerpos humanos, podemos apreciar una clara influencia de Miguel Ángel presente en toda la obra de Rubens. Cuerpos desnudos en una cierta desproporción y de dimensiones notorias. Compararemos esta obra con el fresco La Gloria de la Casa de Austria, ubicado en el Real Monasterio de San Lorenzo de Escorial, España. Su autor es Lucas Giordano y se realizó en un periodo de solo 6 meses entre los años 1692 y 1693. En esta majestuosa obra aparece en el centro representada la Santísima Trinidad, a su derecha la Virgen con un grupo de ángeles portando los emblemas de la Pasión, y más abajo San Lorenzo intercediendo por los reyes de España. A la derecha, arrodillados, Carlos V ofrece sus 2 coronas y detrás Felipe II el globo, símbolo del Imperio español. Grupos de ángeles en atrevidos escorzos enmarcan la escena central y las esquinas. Las virtudes teologales se disponen rodeadas de figuras alegóricas. Por último, destaca la escena en la que, desde un balcón, Carlos II contempla el cuadro central acompañado por su mujer y su madre. En estas 2 obras podemos encontrar diferencias, como pueden serlo el que Rubens ilustra figuras desnudas, mientras que por el contrario, Giordano las muestra vestidas. Asimismo como que en la primera caen los condenados, mientras que en la segunda los reyes se acercan a las santidades. También el primer artista utiliza una paleta basada en tonos cálidos, mientras que el segundo, si bien presenta un gran porcentaje de tonos cálidos, también realiza acentuaciones en tonos fríos sin perder el equilibrio en la composición. Entre ambas pinturas tenemos una diferencia notoria en la iluminación. Rubens nos muestra una luz focalizada contrastante con el claroscuro, generando tenebrismo, y Giordano aplica una luz pareja a toda la obra, donde nos da una sensación de profundidad ilimitada al cielo. Si hablamos de recursos pictóricos, podemos señalar que ambos utilizan la superposición de personajes. En el caso de Rubens, lo marca mejor utilizando luces y sombras. Giordano, en cambio, genera una perspectiva atmosférica donde los personajes que parecen estar más lejos tienden a difuminarse y aplica en ellos tonos más altos, logrando confundirlos de este modo con el paisaje, creando la ilusión de lejanía. Y también podemos hallar una cierta intención de perspectiva jerárquica si nos enfocamos en el tamaño de la imagen de la Trinidad respecto a las otras figuras. Algo que no podemos dejar de mencionar es que en ambas obras, debido a las posiciones de los cuerpos y sus escorzos, se genera en ellos la sensación de dinamismo y movimiento. En la Caída de los Condenados encontramos a simple vista una composición en S, y mientras en La Gloria de la Casa de Austria es circular. Sin embargo, mirando un poco más a fondo, en la primera podemos ver que la caída de los cuerpos da la apariencia de que caen espiraladamente de modo vertical, y en la segunda podemos ver que la ubicación de las figuras nos va llevando de un modo espiral hacia las imágenes centrales de la Trinidad, pero en este caso de modo ascendente. Podríamos decir entonces que ambas imágenes, desde distintas perspectivas, son espiraladas. Ambos artistas, a pesar de pertenecer a distintos periodos de este movimiento, representan figuras naturalistas, no idealizadas como en el periodo anterior renacentista. Sin embargo, Giordano representa a estas deidades y monarcas de modo majestuoso, pero con una marcada distinción espacial entre sí, característico del arte de la Contrarreforma.